Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor, comenzar un nuevo estudio de las Escrituras. Es realmente un privilegio, un honor el poder hacerlo junto a ustedes, porque lo que vamos a ver, tal como el año pasado, este estudio acerca de la doctrina bíblica que vamos a estudiar, es un honor poder aprender junto a ustedes, porque acá vamos a aprender de la palabra del Señor. Yo no pretendo enseñar, hermano, pero sí, voy a aprender junto a ustedes, vamos a descubrir al Dios de la Biblia junto a ustedes en esta nueva enseñanza, el nuevo estudio, que son doctrinas bíblicas, lo que nos encargó nuestro pastor, lo que nos confió a nuestro pastor hacerlo. Y con mucho agrado, con mucho temor y temblor también lo hacemos, porque el hablar de Dios, el enseñar de la palabra de Dios, es algo muy grandioso, algo muy de mucha responsabilidad. Y estoy consciente de ello, hermano, por eso me surge cierto temor, por eso me surge también una preocupación y un nerviosismo cada vez que abrimos las escrituras y queremos hablar del Señor. Así que vamos a orar para comenzar este nuevo estudio. Vamos a hacerlo, hermano, confiando en el Señor, que Él nos va a dar de su gracia, Él nos va a dar la sabiduría para poder expresar lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Así que yo les voy a pedir, hermanos, que oremos, que nos presentemos delante del Señor un momento, pidiéndole que Él pueda abrir nuestro entendimiento, pidiéndole que Él se revele a través de su palabra en este estudio, para que esa obra que Él comenzó en nosotros se siga perfeccionando. Vamos a orar al Señor. Usted pídale a Dios también por mi vida, por lo que vamos a aprender esta nueva temporada. Oramos un momento al Señor y luego ya nos vamos a introducir en lo que vamos a ver durante este año. Oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, me presento delante de ti junto a mis hermanos que vamos a aprender de tu palabra, que vamos a estudiar tu palabra, Dios eterno. Señor, en esta hora me declaro, Señor, quizás un poco ignorante, Señor. Me declaro delante de ti, Señor, ignorante, porque necesito que, amado Dios, tú nos estés dando la iluminación, tú estés revelándote a nosotros a través de tu palabra, que tú estés abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder que esta tu palabra sea primeramente de bendición para nosotros y a través de ella, amado Dios, poder caminar esta senda que tú nos trazaste, haciendo tu voluntad, caminar conforme a tu voluntad, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que va a comenzar a estudiar tu palabra, Señor, en esta nueva etapa, nuevo año, Señor, que comenzamos con esta nueva materia, Señor. Padre, pedimos de ti, Señor, la ayuda que viene solamente, Señor, para abrir nuestro entendimiento, Dios eterno. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender más de ti, de conocer más de ti, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije, hermano, vamos a estudiar en esta oportunidad. El tema es el estudio de doctrinas bíblicas. Vamos a pasearnos un poco a través de la Biblia, a través de la Escritura, estudiando diferentes doctrinas, ¿ya? Y al introducirnos en el estudio de las doctrinas bíblicas, hermano, inevitablemente también tenemos que introducirnos en otro estudio que es otro estudio, otra doctrina o otra disciplina
Tenemos que introducirnos en esa disciplina llamada teología sistemática o teología bíblica, ¿ya? Cuando decimos doctrina, estamos hablando simplemente de enseñanza. Todos estos términos nuevos que vamos a empezar a aprender, también vamos a tratar de simplificarnos de la mejor manera, más sencilla posible, ¿ya? Si a usted le parece, cuando decimos teología bíblica, teología sistemática, y le parecen estos términos un poco nuevos o quizás poco conocidos, no se preocupe, hermano. Vamos a explicarlo de una manera sencilla y simple. Vamos a hacerlo de esa manera. No vamos a entrar en conceptos teológicos. No, vamos a hacerlo de una manera súper sencillo, todo lo que vaya apareciendo, porque la idea es que todos comprendamos y, bueno, usted me conoce de una manera sencilla. Vamos a hacerlo como usted ya me conoce, más o menos. Así que no se preocupe cuando empiecen a aparecer estos temas, que ya vamos a explicarlo, ¿ya? Lo que ahora yo quiero compartir con ustedes, o a manera de comentarle, son las razones, un par de razones por las que nosotros vamos a estudiar. ¿Cuáles son las razones que nos motivan a estudiar la palabra del Señor? ¿Ya? Y una razón, la primera razón, yo la tomé así. La primera razón que quiero comentarle es que podría ser por una necesidad humana y lógica para este tiempo. Esa sería una razón, por una necesidad humana y lógica por el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo, hermano, que es el último tiempo, téngalo claro eso, es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos viviendo, hermano, antes de la venida del Señor. Y resulta que debido a este tiempo donde el ser humano está en una constante búsqueda de justicia, está en una constante búsqueda de verdad, se hace una necesidad de estudiar la palabra de Dios, porque allí nosotros vamos a encontrar la verdad. Como dije en una predicación anterior, Cristo es la verdad, y cuando nosotros buscamos una verdad, inevitablemente vamos a encontrarnos con Cristo, porque Él es la única verdad. La segunda razón es simplemente una razón bíblica por la que nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en este estudio. Entonces, hermano, comentemos un poquitito acerca de la primera razón, de esta necesidad humana y lógica que yo le puse así. Como le decía, sabemos, hermano, que estamos viviendo el último tiempo. Es un tiempo difícil, hermano. Es un tiempo complicado el que estamos viviendo. Es un tiempo de una oscuridad, hablando espiritualmente, tremenda. ¿Por qué una oscuridad espiritual? Porque, hermano, cada vez, si usted se ha dado cuenta, cada vez los principios y los valores morales de Dios cada vez están quedando más de lado. Cada vez se toman menos en cuenta los principios de Dios, los valores morales de Dios, cada vez se toman menos en cuenta en la sociedad, en el mundo, en el tiempo que estamos viviendo. Basta ver las noticias, hermano, basta ver un poco de noticias y usted se da cuenta cómo está este mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Cómo la maldad ha ido en un crecimiento constante. Y nos damos cuenta que junto con la tecnología y el avance tecnológico, el avance científico, la maldad también ha ido en aumento. Así como crece la tecnología, que va en forma muy acelerada, así como crece la ciencia, la maldad ha ido también en aumento.
Y cuando nosotros vemos y escuchamos, como yo decía, nos decía, escuchamos tanta maldad y vemos que hay tan poca justicia, porque es ver, hermano, cómo la maldad, cómo la delincuencia ha crecido y cómo hay tan poca justicia. Cómo uno puede ver, hermano, que esto va tan dispar. Y cuando todo esto se conjuga, la maldad y la poca justicia o la injusticia, esto trae, hermano, a la gente, primero trae temor, luego trae inseguridad. Basta, acá en nuestra isla, gracias a Dios, todavía no ocurre. Pero yo me sorprendí mucho cuando fui la última vez a Santiago, cómo la gente vive llena de temor, cómo la gente vive llena de inseguridad. Las casas parecen verdaderas cárceles, hermano. La entrada llena de rejas con fierro y con tremendos candados, con una inseguridad tremenda, buscando refugio a través de encerrarse ellos mismos. Y si salen a la calle, esconden todas sus pertenencias como dinero, joyas, porque tienen temor. Entonces, en ese mundo creciente de maldad, en ese panorama es el que estamos viviendo. Y cuando vemos todo esto, entonces, hermano, y escuchamos toda esta noticia, hermano, tenemos que hacernos la pregunta. Hacernos una pregunta, pero conscientemente. Y podemos preguntarnos qué es lo que más estamos escuchando y poniendo atención en este tiempo. ¿Qué es lo que a usted más le llama la atención? ¿Qué es lo que usted, amado hermano, es lo que más escucha en este tiempo y le pone atención a esas cosas? Está pendiente, hermano, quizás de lo que siembra este temor respecto al virus de esta pandemia que estamos viviendo. Usted acá siente temor, está preocupado por el virus, por la pandemia, por las muertes que ocasiona. ¿Usted vive atemorizado también, hermano? ¿Vive preocupado de eso? ¿Está pendiente de eso, de lo que estamos viviendo? En Santiago están preocupados por la delincuencia. Pero acá nosotros, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Qué es lo que más te llama la atención en este tiempo? ¿Cuál es tu mayor preocupación? O también, la preocupación es lógica, pero ¿estás atemorizado? Porque si estás con temor, hay un problema. Tenemos un problema si estás viviendo ya atemorizado por lo que acontece. ¿O está puesta tu esperanza en una vacuna? Y si está puesta tu esperanza en la vacuna contra este virus, ¿para qué? Para volver a ser libre, para poder libremente desarrollarte tus labores, tus tareas. ¿Estás pensando en eso, hermano? ¿O se te pasa por algún momento la esperanza de que aparezca esta vacuna para volver a la iglesia? ¿Has pensado, has anhelado que esto pase pronto para volver a nuestra iglesia y adorar juntos a tus hermanos, a Dios? ¿Anhelas eso en tu corazón? ¿O anhela que esto pase para que tú simplemente vuelvas a tus negocios, a tus trabajos, a tus quehaceres, a pasear libremente? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú te llama la atención? ¿Qué es lo que tú te llena, lo que te atemoriza, lo que te preocupa, hermano? En este tiempo. Y con todo este panorama que yo te he presentado, hermano, ¿qué es lo que más tú estás escuchando, como te dije?
¿Estás escuchando lo que se dice o lo que dice Dios? Volvamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que más estamos escuchando? ¿Lo que se dice con este panorama o lo que dice Dios en su palabra? Ahora yo te digo, hermano, si tú estás escuchando y poniendo atención más a lo que se dice, tenemos otro problema. Si estamos haciendo eso, tenemos un problema. Y es un motivo suficiente para que nos volvamos al estudio. Es un motivo suficiente para meternos de lleno en lo que vamos a ver ahora en esta nueva materia. Es una razón suficiente, hermano. Es un motivo suficiente. Porque tenemos un problema. Si estamos poniendo más atención a lo que se dice y no a lo que Dios dice en su palabra, hay un problema evidente. Entonces, yo te quiero presentar la segunda razón. Y la segunda razón te dije que era simplemente una razón bíblica. Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena. Y esta segunda razón por lo que vamos a estudiar esta palabra es simplemente porque a través de toda la escritura encontramos que Dios la recomienda, que Dios la sugiere. Dios quiere, nos da luces y Él nos recomienda estudiar la palabra del Señor. Él nos pide, Él nos sugiere, pero sí, Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a estudiar la palabra del Señor, pero sí Él la sugiere. Y sabe, hermano, hay un ejemplo muy lindo, no recuerdo el pasaje, ahora me viene a la mente, cuando Dios dice, pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. Escoge tú. Pero yo te recomiendo, yo te aconsejo que escojas la bendición, dice el Señor. No está obligando, está aconsejando que escoja la bendición. Hoy día, hermano, Dios nos está dando esta oportunidad de estudiar la palabra del Señor, pero no nos está obligando. El Señor nos puede estar diciendo ahora, pongo delante de ti la palabra, mi palabra, dice el Señor, para que me conozcas más, para que sepas más de mi plan divino, para que sepas más por qué tú existes, para que sepas cuál es el propósito tuyo en la tierra, para que conozcas más de mi gracia, para que conozcas más de mi santidad, lo está diciendo el Señor. Pero escoge tú la palabra o te olvidas y me ignoras. Pero yo te recomiendo, podría decir el Señor, que escojas estudiar, porque yo quiero tener esa comunión contigo, dice el Señor. Nos da a escoger. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, cabe lo mismo para esto. Y como dije, el Señor como nos recomienda a través de su palabra, nos sugiere, la encontramos. Encontramos en la palabra del Señor, en Juan 5:39. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Nos está sugiriendo escudriñar las Escrituras. Nos está diciendo que podamos estudiar. Escudriñar las Escrituras. ¿Y qué significa escudriñar? Escudriñar significa, hermano, examinar con mucha atención, inquirir, averiguar cuidadosamente algo.
Cuando Dios nos dice escudriñar las Escrituras, nos está diciendo que pongamos toda nuestra atención, toda nuestra concentración en su palabra, que podamos degustar de su palabra, que podamos meditar en su palabra. Es como el ejemplo que dan siempre de la vaquita, ¿cierto? La vaquita cuando come del pasto verde, luego después que come harto pastito se echa y uno mira una vaquita y está rumiando, feliz ahí, masticando ese pastito. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor y luego poder deleitarnos de esa palabra que hemos comido, meditando en ella. Eso es lo que nos está diciendo escudriñar. Y luego tenemos otra sugerencia en 2 Timoteo 2.15. 2.15 dice, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, Dios está sugiriendo a través de tu palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta palabra le está diciendo a usted, me está diciendo a mí el Señor. Que procuremos presentarnos delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad, bien la palabra de Dios. Y la palabra usar en este sentido significa trazar. Cuando Dios dice que usa bien la palabra de Dios, significa que traza bien la palabra de Dios, que delinea, que diseña, que esboza. Qué importante es trazar bien la palabra de Dios. Qué importante es para el predicador trazar bien la palabra de Dios. Porque cuando trazamos bien la palabra de Dios, no vamos a caer en falsas enseñanzas o en herejías, que sería tremendo. Y estamos siendo aprobados delante de Dios por trazar bien la palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado para estar aprobados delante de Dios. Dios nos sugiere, nuevamente, que podamos estudiar la palabra del Señor. También dice la palabra que nosotros, la palabra nos hace sabios. Nos hace sabios en 2 Timoteo 3.15 también. 2 Timoteo 3.15 dice, mire lo que dice nuevamente, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. O sea que al escudriñar las palabras, al estudiar la palabra del Señor, te da suficiente sabiduría, hermano. Te da una suficiente sabiduría. Mira, escucha. Te da sabiduría suficiente como para alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Una sabiduría suficiente para alcanzar la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! O sea, la palabra del Señor nos hace sabios, hermano. Una sabiduría que no la tiene el que no conoce a Dios. ¡Qué maravilloso, qué importante, qué lindo es esto, hermano! Entonces, por eso, Dios la recomienda. Estos 3 versículos es una razón suficiente, como les dije, para estudiar la palabra del Señor, para estudiar teología, que es lo que vamos a empezar a ver, como les dije. Qué maravilloso entonces esto, hermano. Yo estoy haciendo todo esto, hermano, como una introducción. Hoy día no vamos a alcanzar a ver el tema por el tiempo, pero para que usted pueda ir entendiendo y pueda ir entusiasmándose y teniendo pleno conocimiento por qué vamos a estudiar. Porque solamente quiero dedicar a esto que estoy hablando con usted, para que usted tenga el motivo y la razón suficiente para que entremos de lleno en el estudio la próxima semana, en el tema que vamos a tocar. Entonces,
como vamos a estudiar teología, yo ahora le quiero dar en forma muy sencilla algunos conceptos y lo que significa la palabra teología y todas estas cositas que a usted a lo mejor le parecen términos nuevos. Pero como le dije, no se asuste, porque lo vamos a explicar en forma muy sencilla. Cuesta entenderlo cuando aún se lo explican con palabras teológicas, pero yo trataré de hacerlo lo más sencillo posible, hermano, para que podamos comprender en forma rápida. ¿Por qué estudiar teología? La teología nos ayuda, hermano, para conocer más a Dios, para conocer más de su grandeza. La teología nos enseña y nos ayuda para comprender la autosuficiencia de nuestro Dios. Conocer su grandeza y su autosuficiencia versus nuestra pequeñez y nuestra total dependencia de Él. Eso nos hace darnos cuenta cuando estudiamos teología. Empezamos a conocer más a Dios, empezamos a entender más de su grandeza, más de su autosuficiencia, de su eternidad, de muchos temas. Y empezamos a entender lo pequeño que somos nosotros ante Dios, lo frágiles que somos nosotros ante Dios, lo finito que somos y Él tan infinito, lo eterno que es Él y nosotros tan digamos, una vida tan cortita, pero Él es eterno. Empezamos a conocer más a Dios, empezamos a conocer más el propósito de Dios en nuestra vida. Empezamos a entender por qué nosotros existimos cuando estudiamos teología. Empezamos a comprender para qué fuimos creados, para qué existimos. Eso nos ayuda al estudio de la teología. Dice, para tener también un apunte, para tener el conocimiento para la correcta adoración a Él, nos ayuda la teología. Para tener un auténtico servicio a Dios, nos ayuda la teología. Y veamos lo que dice aquí en la introducción de este maravilloso libro que vamos a estudiar. Ya se lo voy a presentar. Mire lo que dice. Dice, el conocimiento de Dios es necesario para la correcta adoración a Dios. El conocimiento de Dios es necesario para la correcta adoración a Dios, el auténtico servicio a Dios y la verdadera vida en el mundo ante Dios. Acá hay otra nota que dice la introducción de este libro. Dice, la mejor defensa contra la falsa doctrina es el buen conocimiento de la sana doctrina. Le repito, la mejor defensa contra la falsa doctrina es el buen conocimiento de la sana doctrina. Mire qué interesante. Otro apunte, mire. Toda predicación y enseñanza cristiana debe basarse sobre la sana doctrina. Es imprescindible saber las doctrinas bíblicas a fin de comunicar el Evangelio eficazmente a otros. De otro modo, las contradicciones e incertidumbres del predicador o maestro sembrarían confusión en la mente de los oyentes. Mire qué interesante, qué importante entonces es la teología. Entonces dijimos que la teología, lo que vamos a ver, es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos y su relación con el hombre y el universo. Eso estudia la teología. Ahora, ¿qué significa teología? ¿Qué es el término teología? Usted esto lo puede anotar, hermano. Va a ser importante que usted tenga un lapicito y que pueda ir anotando todas estas cositas nuevas que a usted le aparecen y pueda anotarlas, y para que usted ya tenga conocimiento de esto. Usted va a aprender de esto, cosas maravillosas, hermano.
Así que yo le sugiero que tenga un lapicito, una libretita y anote estas cositas nuevas. Por ejemplo, las definiciones. Aquí el término teología, hermano, le voy a explicar que proviene de dos palabras griegas, según lo que dice el libro. ¿Qué? Teos y logía. En el fondo, logos. Logía es logos. Entonces, es una palabra compuesta de dos. Teos y logos. Teos significa Dios. Logos, palabra. Lo que significaría un discurso o estudio sobre Dios. Mejor dicho, un discurso sobre Dios. Porque estudiar a Dios es como demasiado, hermano. Podemos conocer a Dios, sí, a través de la teología, pero entrar a estudiar a Dios ya es otra cosa. Entonces mejor nos quedamos con la definición. Significa teos, teología significa un discurso sobre Dios. Eso es la teología, pero no se limita solamente a eso. La teología también abarca todas las doctrinas de la Biblia. ¿Ya? Pero para que usted tenga presente, teología, teo, Dios. Los logos, palabra. Es un discurso sobre Dios. ¿Ya? Eso es más o menos lo que significa el término teología. Ahora vamos a entrar, vamos a tener que comprender que en la teología hay dos disciplinas. Está la teología sistemática y la teología bíblica. Y estas dos doctrinas, la sistemática es bíblica, por supuesto, las dos son bíblicas. Estas dos doctrinas las vamos a ver, estas dos disciplinas. Vamos a ver teología sistemática y vamos a ver teología bíblica. ¿Cómo se diferencian? Es fácil, aunque a mí me parecía muy difícil, pero como lo hice sencillo lo entendí mucho mejor. Mire, la teología sistemática es una doctrina dijimos que era una enseñanza, entonces, es una doctrina de estudio bíblico y la mejor manera de entenderla es comparándola inmediatamente con la teología bíblica. Hay que hacer una comparación inmediata para entender estas dos teologías. ¿Y sabe la diferencia? Es simple. Aquí la anoté en forma muy simple. Mire, usted se da cuenta inmediatamente cuando le están hablando de teología sistemática y cuando le estén hablando de teología bíblica. La teología bíblica, hermano, se enfoca en estudiar una porción o pasaje de la Biblia y cómo esta porción se relaciona con todo el resto de la Biblia. Esa es la teología bíblica, la que se preocupa o se enfoca en estudiar una porción de la Biblia y esta cómo se enfoca, cómo calza coherentemente con el resto de la Biblia. Y esta teología bíblica se centra en la persona de Jesucristo. Toda la teología bíblica se centra en la persona de Jesucristo, lo que se le llama cristología. ¿Ya? Esa es la teología bíblica. ¿Y cuál es la teología sistemática? ¿Cuál es la diferencia? Anótela o grábesela, hermano. La teología sistemática se enfoca en diferentes temas y estudia lo que la Biblia dice sobre ese tema. ¿Cómo? Me explico. La teología sistemática se enfoca en diferentes temas y estudia lo que la Biblia dice sobre ese tema. Ejemplo, cuando la teología sistemática estudia los atributos de Dios, tiene diferentes temas, diferentes atributos, pero el tema central es Dios. Se estudia diferentes temas, todos los atributos de Dios, pero el tema es Dios. Otro ejemplo que estudia la teología sistemática, la Trinidad, por ejemplo. Eso lo vemos en el estudio de la sistemática. Y todos estos estudios son sistemáticos, es sistemático, porque es una forma sistemática de estudiar. Cuando se trata de la Trinidad de Dios, la teología que estudia esta parte, nos damos cuenta inmediatamente que la palabra Trinidad o el estudio acerca de la Trinidad de Dios no está en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia.
Pero cuando hace el estudio un teólogo acerca de esto, inmediatamente empieza a darse cuenta que sí existe un Dios trino, que no está en forma explícita, no está escrita, pero sí en el estudio se encuentra en forma implícita, porque la Biblia lo enseña. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, no está hablando de solo un solo Dios, está hablando de más de Él. Y en varios pasajes encontramos esto plasmado, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Está hablando de una trilogía. Entonces, cuando el teólogo descubre esto, puede acuñar este término Trinidad, que no se está en la Biblia, pero que existe, que es cierto, que usted lo puede ver aquí. Por eso digo, no está explícita en forma explícita, pero sí está implícitamente. ¿Ya? Más o menos, no sé si se entendió, pero después lo vamos a ir comprendiendo, hermano. A medida que vayamos viendo estos temas, lo vamos a ir explicando en forma mejor. Entonces, hermano, todo esto que yo le acabo de explicar en forma como una introducción está en este maravilloso libro que ahora sí yo se lo voy a presentar. Este maravilloso libro que nuestro pastor, con mucha dedicación, yo creo que lo hizo, lo anilló, le puso tapita, y es esto: Teología 1 y 2. Este libro vamos a estudiar, Teología 1 y 2. No es muy, no es que tenga, no tiene muchas hojas, pero es tan profundo, hermano, y es tan rico en lo que está aquí en este libro, que vamos a tener para todo el año. Y está dividida en teología 1 y 2. Lo que vamos a ver aquí, teología bíblica, y está dividida en teología sistemática. ¿Ya? Y les voy a mostrar. Este libro viene sí, creo que estar seguro, es de un teólogo Meyer Perlman. Es un teólogo que dejó este libro, un gran siervo de Dios, un teólogo de descendencia judía, que no de mucho tiempo atrás, por allá por el año 1926 o 27, él salió graduado del Instituto Bíblico de Missouri en Estados Unidos y dejó un gran legado de muchos libros de estudio que muchos estudiantes de la Biblia recurren a ellos. Entonces, es eso, este libro. Y lo que vamos a ver en este libro, hermano, aquí está el índice, vamos a ver diferentes materias, diferentes temas. ¿Ya? La primera parte, que es Teología 1, ¿ya? Vamos a ver lo que es, aquí entra todo lo que es teología sistemática. Dijimos que la teología sistemática se enfocaba en qué? Se enfoca en Dios y el hombre. La teología sistemática se enfoca en Dios y en el hombre. La teología bíblica se enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver es, en teología sistemática, la parte 1, la revelación divina y la Biblia. Aquí vamos a ver la Biblia, el registro, la revelación divina, el libro inspirado, evidencia de la inspiración de la Escritura. Segundo tema, doctrinas acerca de Dios. Vamos a ver en este tema su existencia, sus nombres que revelan su naturaleza, vamos a ver los atributos de Dios y vamos a ver a un Dios trino. Otro tema, los ángeles. Vamos a tocar el tema de los ángeles, que es muy poco conocido a veces, ¿cierto? Vamos a ver la naturaleza de los ángeles. Vamos a ver la actividad que tienen los ángeles. Vamos a ver el rango que tienen los ángeles. Y vamos a ver también los ángeles caídos o demonios. Va a estar muy interesante, hermano, estos temas. Cuarto tema, el hombre, lo que estudia la teología sistemática. El hombre, el origen del hombre, la imagen de Dios en el hombre,
el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Quinto tema, el pecado. En este tema vamos a ver la naturaleza del pecado, la caída y sus consecuencias. Y luego pasamos a la teología 2, que sería teología bíblica, centrada en qué les dije, en la persona de Jesucristo. Qué maravilloso esto, hermano. Qué lindo es esto. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver su naturaleza, vamos a ver sus títulos de nuestro Señor y vamos a ver las dignidades de Cristo. Vamos a ver también en otro tema las obras de Cristo. ¿Cuáles? La muerte, su resurrección, su ascensión. Y lo último, sexto tema, vamos a hablar de la salvación. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver la elección y la predestinación. Un interesante tema ese. El llamamiento, la conversión, la justificación, la regeneración o nuevo nacimiento, unión con Cristo, adopción, vamos a decir el tema de adopción, vamos a ver la santificación y vamos a ver la seguridad del creyente en Cristo. ¿Usted tiene seguridad en Cristo? Lo vamos a ver en este libro maravilloso que vamos a estudiar, hermano. Así que eso, hermano, eso para que usted vea, se vaya introduciendo lo que vamos a ver la próxima clase, hermano. Pero así, como yo al principio le hablé de las razones por las que íbamos a estudiar este libro, finalmente también les quiero presentar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar esto? De estudiar lo que ya les presenté. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con el estudio? Y aquí lo anoté también, es más o menos lo que yo puedo rescatar, no sé, mi pastor después verá y me corregirá y qué bueno que así lo haga, porque él sé que está muy atento de esto y está mucho más interiorizado que yo. Y si lo hace, qué bueno, porque esto no es para mí, hermano. Esto es para que nosotros aprendamos a conocer más a Dios. Y si hay algún error, que bien, que me lo diga el pastor, porque de repente podemos errar en algo. Porque yo les dije, no estoy, digamos, no soy un maestro, soy un aprendiz y me voy a equivocar. Entonces lo que yo puse, los objetivos a perseguir, lo que queremos conseguir con el estudio es lo siguiente. Objetivo 1 podría ser conocer más al Dios de la Biblia, conocer más al Eterno, conocer más al Dios Todopoderoso, conocer más al Dios Santo, al Dios justo y fiel. Ese es un objetivo. Segundo objetivo es adquirir fundamentos bíblicos cristocéntricos, entender el obrar de Dios Padre y la incidencia del Espíritu Santo en el cristiano. Adquirir fundamentos bíblicos cristocéntricos para entender el obrar de Dios Padre y la incidencia del Espíritu Santo en el cristiano. ¿A objeto de qué? A objeto de fundamentar y transmitir una vida cristiana que agrade a Dios e influya en la sociedad. Ese es el objetivo de este estudio. ¿Y por qué puse esto, man? Pensando en lo que un día escuché a nuestro pastor, un comentario que quizás se tomó también de algún teólogo, y decía que la iglesia de hoy en día se ha expandido mucho, tiene kilómetros de expansión, pero apenas tiene 10 centímetros de profundidad. Por eso la iglesia de hoy día está como está. Y es verdad. No vemos una iglesia poderosa, no vemos una iglesia influyente, una iglesia que crece pero que tiene poca profundidad. Y quizás sea una razón muy cierta, que la iglesia hoy en día no influye, que la iglesia hoy en día no se ve una iglesia poderosa.
porque no tiene la profundidad, hermano. No está cimentada, no está enraizada realmente en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces todo esto me hizo pensar como un objetivo también, y lo puse acá. Eso es más o menos, hermano, lo que vamos a ver, y ya se nos va el tiempo, ¿se da cuenta? Pero quise hacer primero todo esto a modo de introducción, para luego ya en la próxima clase partir de lleno con los temas que aquí aparecen. El primer tema que vamos a ver en la próxima clase, hermano, es la revelación divina y la Biblia. Ese tema vamos a empezar el estudio de este año. Así que, hermano, le insto a prepararse, a entusiasmarse con este tema, hermano, porque realmente es maravilloso, es de mucha bendición para nosotros. Así que vamos a dar término, vamos a orar al Señor para darle gracias por este momento que nos permite de poder conversar, compartir con ustedes. Amado Señor, te doy gracias, Padre Santo, gracias por este momento que tú nos das, que nos permite, Señor, de estar junto a nuestros hermanos, preparándonos para estudiar tu palabra, para estudiar, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, simplemente ayúdanos, amado Dios, revélate para nosotros, para nuestra vida, de una manera muy especial, Señor. Hazlo de tal forma que podamos sorprendernos, que podamos, Señor, alegrarnos, entusiasmarnos estudiando tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.